Buenas noches, estamos en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada semana, estaremos debatiendo temas que tienen que ver con la opinión pública. Este es un nuevo actor en toda democracia y cada vez cobra más importancia. Los temas que le atañen son diversos, los temas que le atañen nos ayudan a explicar un poco el cambio social, el cambio político en nuestro país. Cada semana estaremos analizando qué está pasando con la opinión pública junto con especialistas y tomadores de decisiones y de esta manera podemos entenderla mejor. Hanna. Francisco, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a Opinión Pública. El tema a discutir esta noche, el sindicalismo mexicano. El objetivo de cualquier sindicato es agrupar y defender los derechos de los trabajadores. Por muchos años, el sistema político, el PRI, apoyó fuertemente a los sindicatos, no solo para defender los intereses de los obreros, sino también para obtener el respaldo político de los trabajadores. Incontables líderes sindicales se convirtieron en dirigentes políticos. En los últimos años, el sindicalismo mexicano ha ido perdiendo terreno. Los trabajadores ya no consideran que sus gremios son la mejor defensa ante sus patrones. Los líderes sindicales han ido perdiendo influencia política y no se les percibe como representativos de sus bases. Hoy día, muchos ciudadanos vemos con desconfianza a los líderes sindicales y a los sindicatos en general, en parte porque tienen imagen de ser deshonestos y también porque parece que negocian solo pensando en sus necesidades y no tomando en cuenta a las empresas y el país. Lo que es un hecho es que el sistema laboral mexicano y los sindicatos han fracasado en su objetivo de garantizar mejores condiciones de trabajo para la población. Y en opinión pública nos surgen dudas sobre el escenario sindical en México. 1. ¿Son necesarios los sindicatos en pleno siglo XXI? 2. ¿Las empresas cumplirían con sus deberes si no hubiera sindicatos? ¿Qué tanta corrupción existe entre los sindicatos? Y una pregunta clave. ¿Qué tan urgente y posible es la famosa reforma laboral? Discutiremos estos temas con dos expertos en materia laboral en México. Me da mucho gusto presentar a Claudio Jones. Claudio, muy buenas noches. Muy buenas Gracias noches, por estar Hanna. aquí. Buenas noches, ¿qué tal, Francisco? César. Claudio Jones es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Desde el 91 ha sido investigador asociado del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, mejor conocido como el CIDAC. Es director de Estudios Políticos y Sociales de la Fundación Rafael Preciado Hernández. En sus trabajos ha explorado la realidad mexicana en cuanto a la economía y el empleo y los retos que esperan a México en el siglo XXI. Sus temas de interés son reformas institucionales, trabajo, empleo y sindicalismo, pobreza y desigualdad, actores sociales y democratización. También tengo el gusto de presentar a César Hernández. César, buenas noches. Buenas noches. César Hernández es experto en Derecho y Economía. Es un profundo conocedor del mercado del trabajo en México. Tiene estudios de doctorado en Derecho por la UNAM, una maestría en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law y es licenciado en Derecho. También es investigador del CIDAC. Sus campos de acción son variados e incluyen la investigación sobre la regulación económica, con especial énfasis en los sectores energéticos y de telecomunicaciones. Para empezar esta noche, Paco, nos gustaría que nos dieras alguna percepción, ¿sí? ¿Qué datos tiene parametría sobre lo que la gente en general opina de los sindicatos? Una primera interrogante que tenemos como investigadores en términos de opinión pública ha sido de qué nivel de sindicalismo estamos hablando, cuánta gente está sindicalizada en el país. Lo que nosotros medimos en agosto de 2005, ya hace un tiempo, y creemos que este es un número que no ha cambiado sustancialmente, es que 14% de la población se declaraba sindicalizada en ese momento, mientras que 80% decía estar fuera de. Una primera pregunta para ambos, César, Claudio, es ¿qué tanto representa esta cifra o qué tanto se parece a lo que ustedes conocen como cifras oficiales? ¿Cuántos sindicalizados tenemos en el país? César, si quieres empezar. Este es uno de los temas donde hay un gran debate, sobre todo porque las centrales obreras tienen una tendencia, sobre todo por sus asociaciones políticas, a sobredimensionar el tamaño de sus agremiados. Hubo algún debate famoso de la CTM que elevaba en varios millones la cifra reconocida por otro tipo de instancias de medición. El punto es que los datos que tú nos comentabas, Francisco, yo creo que son mucho más representativos de la realidad que los que podemos tomar de las cifras que ofrecen los propios sindicatos. Y reflejan que en México está sucediendo lo que sucede en muchas sociedades desarrolladas,
que es que hay una tendencia a una disminución de los trabajadores sindicalizados con respecto a la población trabajadora en general. Entonces, yo creo que nuestros mejores indicadores, como en casos de violencia o eso, van a venir de las encuestas y mucho menos de las cifras de las centrales obreras, ¿no? Ok, ¿de qué números estaremos hablando, Claudio? ¿Tienes alguna idea de cuántos sindicalizados? Siguiendo lo que dice César, una de las maneras de aproximarse a la tasa de sindicalización en México sería yéndose por medio de la PEA, de la población económicamente activa, y tratar de deslindar la población informal y pensar en una suerte de población potencialmente sindicalizable. Que eso no significa que estuvieran sindicalizados. Que no significaría que estuvieran sindicalizados. Entonces, en cálculos muy preliminares que hacía yo en SIDAC hace algunos años, veíamos que de la población de la PEA formal, digamos 45%, 40% era potencialmente sindicalizable bajo la definición de trabajadores por establecimiento, porque la ley pide que 25 trabajadores como mínimo para formar un sindicato. Entonces, por ahí lo podrías aproximar. Okay. Y entonces, bueno, perdón, nada más, yo calculaba que había en México algo así como 5 millones de sindicalizados, más o menos, una cifra, pero no 10 ni 18. ¿Qué serían las cifras? Yo traía una cifra similar a las que está diciendo Claudio, en el sentido de que si agarras a 100 trabajadores que pertenecen a la población económicamente activa, 42 estarían afiliados a un sindicato en México. Mira. Voy a dar unos datos para comparar, ¿no? Estados Unidos serían 14, China 91, que me llamó mucho la atención, Dinamarca 88, Corea del Sur 14, Italia 44. Quiero hacer relación a esto porque, de lo que entiendo yo, la microempresa, la pequeña y mediana empresa forma el 95% de la planta productiva del país. Estas empresas sus trabajadores no están afiliados a sindicatos. Entonces, ¿no sería que hay como un sobredimensionamiento de los sindicatos? Que en esto, pero suena interesante porque suena como la medición de eventos políticos para llenar plazas públicas, ¿no? O sea, hay esta idea de hay que magnificarlo para decir que tienes más representación. Sí, bueno, para los partidos es una forma de conseguir posiciones en el Congreso. Digamos, dices, yo manejo 5 millones de afiliados y puedes decir, yo necesito tantas posiciones en la lista de diputados o senadores, como ahora se está discutiendo. Volviendo a lo que decía Hanna, yo creo que sí hay este sobredimensionamiento, ¿no? Y tiene razones políticas y tiene que ver también con que para muchos de los sindicatos tradicionales está resultando muy difícil mantener los niveles de afiliación que hubo en el pasado. Y hay una suerte de problema psicológico, digamos, de psicología social para admitir esta caída constante de la participación, que en los países o en los estados donde se ha reconocido, lo que ha llevado es a buscar que los sindicatos le den más servicios a sus agremiados, que traten de defender mejor las causas y darles más respuesta a sus necesidades, ¿no? Pero aquí no hemos dado todavía ese paso, o es muy incipiente y muy raro que lo veamos en organizaciones sindicales. Aquí lo que vemos más bien es un poco aferrarse de alguna manera al pasado en muchas de las grandes centrales obreras. Hagamos una pequeña diferencia, ¿no? No cualquier partido. El por excelencia es el PRI, que es el partido que planteó una estructura corporativa, se montó sobre el monopolio de la representación sindical, basándose en un artículo de la Ley Federal del Trabajo que hoy es considerado por el recorte como inconstitucional, que es la famosa cláusula de exclusión. Entonces, decía Han... La cláusula de exclusión es esta cláusula que el sindicato puede decir que no acepta a un trabajador. Sí, de hecho hay varias dimensiones de la cláusula de exclusión, de entrada, de salida. La importancia de la cláusula de exclusión, en todo caso, es que el sindicato puede, por razones políticas, no tiene que argumentarlo ante nadie de manera demasiado profunda, puede excluir, separar al trabajador de su empleo, simplemente por considerarlo adverso
a la línea política del sindicato. Aunque sea Esto el lo sabemos trabajador desde más hace- productivo de la empresa. Aunque sea el más productivo de la empresa, si es un disidente, digo, El sindicato tiene la prerrogativa. por de- supuesto. Y si el sindicato, y esto nos lo puede aclarar mejor César, el sindicato, el trabajador separado puede, o los trabajadores separados de su empleo pueden, ante las autoridades judiciales, plantear la inconstitucionalidad de tal medida, ¿no? Porque Yo tenía estarían- entendido que la Suprema de la Corte había dicho que ese artículo era inconstitucional. Pero bueno, César, Pero sigue no funcionando. tiene efectos inmediatos. Lo que dices tú Omnes, es ¿no? totalmente cierto. El problema es que el amparo solo tiene efectos para las personas que lo presentan. En México no hay efectos generales. Entonces, cuando se presentó el caso ante la Suprema Corte, los trabajadores, si no mal recuerdo, del Ingenio El Potrero, Así es. la Suprema Corte resolvió que las cláusulas de exclusión eran inconstitucionales. Pero si uno ve todos los contratos colectivos de trabajo que se han registrado desde esa época, todos invariablemente contienen la cláusula de exclusión en sus dos variantes. La de admisión, que es si no me inscribo al sindicato antes no puedo ser trabajador, no puedo entrar a ser trabajador Así de es. una empresa. Y la de salida, que es si dejo de ser miembro del sindicato, entonces también me pueden despedir de la empresa. Ok. Que de alguna manera es una cláusula que, como bien dice Claudio, tiene razones políticas. Cuando el Estado mexicano en alguna época, en la época de hegemonía perista, le resultó conveniente formar alianzas corporativas con las grandes corporaciones obreras, esta era una forma de fortalecer la autoridad de los liderazgos obreros sobre sus agremiados. Hay como todo un fenómeno en el cual los sindicatos, muchos de los cuales en su origen eran como muy democráticos, comienzan a ir depositándose más poder en las cúpulas. Y se ve reforzado por alianzas con el Estado, que introducen cosas como la cláusula de admisión. Ok, en esto Exclusión. dos dudas, Claudio. César, ¿los sindicatos tienen que ser democráticos? Es una pregunta que nos llevará incluso también al tema de partidos. Pero, digamos, no, este no es un tema de democracia, es un tema de derechos civiles, pero habría quien justificaría algunas de estas medidas, creo, con la idea de, bueno, los sindicatos son estructuras verticales o podrían serlo de acuerdo a algunas definiciones. No sé, ¿se podría justificar por ahí? Pragmáticamente hablando, en la medida en que un sindicato tiene la absoluta libertad de escribir su propia constitución interna, sus estatutos, puede diseñar unos estatutos muy poco democráticos, digamos, extremadamente oligárquicos. Se cumpliría lo que la ciencia social llama la ley férrea de la oligarquía. Sin embargo, sabemos, así es. Sin embargo, sabemos que esto no es necesariamente cierto. Y no solo no lo es, sino que muchos movimientos obreros en el mundo tienen un componente democrático muy importante. Este componente democrático es el que explicaría, perdón, y no me salgo de la pregunta, pero digo algo en mi opinión, de enorme significado. Esto nos lleva al planteamiento de un pacto social entre trabajadores, sociedad y Estado, que puede tener rasgos autoritarios o puede tener rasgos democráticos. El pacto de los años 30 en México entre el sindicalismo y el Estado mexicano, en el seno, cuajado en el seno del Partido de la Revolución, es un pacto autoritario. Entonces, todos los que hablan de socialdemocracia en México, primero tendrían que revisar esta naturaleza oligárquica de los sindicatos. Porque sin una participación política de carácter democrático de los trabajadores, no solo en su materia de trabajo, sino de cara a la sociedad, mientras eso no sea libre y democrático, no podemos hablar de la posibilidad de un nuevo pacto social que tuviera rasgos socialdemócratas, ¿no? Introduciendo este tema, yo quisiera preguntar a los dos, ¿cuál es la diferencia entre estos sindicatos tradicionales corporativistas y un sindicato independiente? Y también, ¿cuál es la diferencia entre la UNT y lo que era la CTM, por decir? Es exactamente la misma, perdón, lo digo rápidamente. El sindicalismo corporativo tradicional organiza compulsivamente a sus miembros y los obliga a pertenecer a un partido político y supuestamente a votar
por un partido político, ¿no? Y eso está en los estatutos del Desde luego, o sea, por supuesto. Pero que yo sepa, ni el PRD ni el PAN obligan, ni plantean, ni siquiera plantean una pertenencia compulsiva, institucionalizada de todos los miembros pertenecientes a un sindicato que se identifiquen con un partido político. Eso responde a la pregunta de Hanna. Que yo sepa, la UNT, aunque tenga una gran afinidad con el PRD, no le puede plantear a sus trabajadores de manera compulsiva, de manera institucional, una pertenencia, una obligación de votar, una membresía respecto al partido político. El único partido que conserva esto es el PRI, que yo sepa. César, ¿alguna opinión sobre esto? A mí, yo creo que son más bien, en mi opinión, en muchos casos reglas informales y que tienen que ver con la alianza de las corporaciones obreras, de los sindicatos con algún partido político, que es algo que sucede en México y en muchos países. En el caso, por ejemplo, los trabajadores de la educación, que durante mucho tiempo han estado ligados al PRI, también había una regla interna de que había libertad para que algunos de los miembros pues, se afiliaran con diferentes, o votaran por diferentes partidos. Es algo que funciona más de facto, por virtud del liderazgo y su control efectivo sobre sus agremiados. Que es, por cierto, uno de los argumentos del Bester Gordillo para explicar. Aunque hubo una reforma sindical que llevó a eso, mi querido César. Sí, no, desde luego. Lo que quiero decir es... No era de esa manera. No es una regla general, y tiene que ver además, en el caso del CENTE, con el nacimiento de la CENTE y con el hecho de que era una realidad la disidencia de la coordinadora, que era una realidad la disidencia entre los maestros, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, yo creo que además de la vinculación política, hay una diferencia entre sindicatos corporativos autoritarios y sindicatos más democráticos, que la podemos ver si vemos los dos sindicatos del sector eléctrico, ¿no? El sindicato de Luz y Fuerza, digamos del sistema eléctrico del centro del país, y el sindicato de la CFE, del SUTEM, que controla que agremia a los trabajadores de todo el país. Ahí uno es un sindicato tradicional corporativo y el otro es un sindicato que tiene fama. Para que nos quede claro, danos ejemplos de por qué uno es sindical corporativo y por qué el otro es independiente. Tiene que ver con que hay elecciones. Hay elecciones donde se manifiestan fuerzas de diferentes grupos del sindicato, donde se cuentan los votos y se cuentan los que están ahí y donde no hay manipulación. Es el caso del ESME. Es un sindicato que tiene muchos defectos y muy fuertes, pero incluso la democracia que tienen probablemente puede ser muy criticada en muchos sentidos. Pero de que es democrático, de que hay elecciones, de que se respetan los votos, de que se cuentan, de que hay grupos que pueden desplazar a los grupos que estaban ahí, yo creo que no hay mucha duda. El caso del SUTERM es el caso de un sindicato donde hasta su muerte Leonardo Rodríguez Alcaine se mantuvo como líder permanente por décadas del sindicato, ¿no? No había elecciones. O las elecciones eran más una formalidad que una cuestión de una realidad. De Leonardo Rodríguez Alcaine se pueden decir muchas cosas favorables. O sea, a diferencia del caso de Luz y Fuerza, el SUTERM colaboró mucho con CFE para hacerla más productiva. Fue un sindicato con orientación productiva, pero no era democrático. Era una diferencia, era un sindicato cupular donde... Y se va uno a ver los contratos colectivos y ve ahí cláusulas de que facilitan cualquier disidencia, la puedes castigar con el despido del trabajador. Autoritario no es sinónimo de ineficiente. Para nada. El mejor ejemplo es el ineficiente. Ahí es el me voy a un corte comercial, regresando, vamos a seguir hablando del sindicalismo mexicano. Gracias, estamos en Opinión Pública. La libertad de los sindicatos mexicanos siempre ha estado en tela de juicio. Son innumerables los ejemplos de protestas por falta de democracia y libertades gremiales. Pero no hay discurso oficial en el cual no se afirme que el sindicalismo en México es libre y democrático. Entre los trabajadores que pertenecen a un sindicato, según una encuesta de Parametría, 6 de cada 10 creen que es posible ejercer la libertad gremial en sus organizaciones, pero el porcentaje se revierte cuando se pregunta sobre ese tema a la población abierta, es decir, a todos los mexicanos sindicalizados o no. Entonces, 44% afirma que no hay libertad en los sindicatos. Deberían, porque últimamente ponen a la persona un dedazo. No, pero no lo permiten, casi ninguna empresa permite
un trabajador elija un sindicato y los sindicatos no benefician. Al contrario, se benefician ellos, nosotros no. Pues solo sí que depende ahora sí de la unión que tenga con sus compañeros y sobre todo la idea que tenga con el patrón, si puede elegir o no su sindicato aparte o independientemente, que es lo mejor para que no lo explote la compañía donde trabaja. No, siempre tiene que haber alguien que jale a las masas para que puedan unirse a un sindicato. Sí, sí puede y debe además lo que más le convenga. Ahora que el sindicato que ya lo tenga no lo suelta. Ha sucedido que se desligan unos trabajadores de un sindicato y no les va muy bien después. Estamos nuevamente en Opinión Pública, estamos hablando acerca de los sindicatos, grados de membresía, niveles de representatividad, y nos quedamos con una pregunta interesante, César, Claudio, sí, que es acerca de qué tanta libertad existe, qué tanto un trabajador puede elegir a su sindicato. Tú nos hablabas hace un rato acerca de 2 sindicatos en la industria eléctrica. Y tenemos datos de este tipo que a mí me llaman la atención por lo contrastante, lo que tiene que ver con población general, con quienes están sindicalizados. A la pregunta de, ¿usted cree que en México es posible o no es posible elegir al sindicato que mejor representa al trabajador? La población general está prácticamente dividida, 40% dice que es posible, 36% dice que no es posible, 1 de cada 5 prácticamente, 1 de cada 4 dice que no sabe. Pero estos datos son sustancialmente distintos cuando los comparamos con la subpoblación de los sindicalizados. Los sindicalizados dicen que sí es posible, 2 de cada 3, 65%, y que no es posible, 1 de cada 3, 33%. Esta medición que hizo Parametría en agosto de 2005, yo creo que podría cambiar en tiempos recientes, pero no son de estas percepciones que yo creo que duran en el tiempo. Me llama la atención el contraste de la diferencia entre población abierta y sindicalizados, Claudio. 2 cosas muy rápidas. La primera, la diferencia entre si es posible entre los sindicalizados y si es posible la libertad de elegir al sindicato que mejor representa al trabajador en la población general, del 40 al del 65%, nos puede estar revelando no necesariamente el consentimiento y lo a gusto que están los trabajadores en los sindicatos. Podría también estar encubriendo el poder coactivo de los sindicatos hacia los trabajadores, y por eso esta cifra es tan alta. Lo pongo como duda nada más, ¿no? 2, si en que eso quiera decir que haya sindicatos donde los sindicalizados estén contentos, no estoy diciendo que no estoy negando esa posibilidad. Sin embargo, los no es posible, ajá, si te fijas, de 36 a 33% es similar. Eso para mí lo que quiere decir es que la tercera parte, tanto del público como de los sindicatos, por razones de cultura política avanzada, más reflexiva, incluso más democrática, está dispuesta a reconocer que hay poca libertad en el sindicalismo. O sea, esta semejanza es muy elocuente para mí, ¿no? Okay. Ahí lo dejo, César, para ¿cómo verías estos números? Compañero César. Yo creo que ya lo dijo muy elocuentemente Claudio. Lo que yo añadiría es que desde un punto de vista legal no es posible. Si uno está en una empresa donde la titularidad del contrato de trabajo la tiene X sindicato, no puede optar por otro sindicato. Legalmente no es posible. ¿No? Legalmente no es posible. Hay, una barrera fuerte. Un empleado que entra a trabajar a una empresa y esa empresa tiene un sindicato, ¿tiene que pertenecer a ese sindicato o puede optar por no hacerlo? Existe la resolución de la Suprema Corte que dice que, digamos, si uno se va por los tribunales y apela al derecho constitucional al trabajo y a la libertad de trabajo, podría de alguna manera lograrlo. Pero toda la estructura regulatoria de leyes, de normas, de contratos está hecha para que no sea posible. Entonces, mi primera reflexión al ver estos números es, pues, el 65% de los sindicalizados, yo creo que están
reflejan alguna especie de acuerdo, están a gusto con su sindicato, pero lo que están diciendo no es cierto, realmente digamos en el 99% de los casos no tienen libertad para escoger a otro sindicato, no existe esa posibilidad. Pero yo como lo leería pero ellos están a gusto, lo cual en general no me sorprende, y no me sorprende porque dentro de la minoría que son los trabajadores sindicalizados del país, no les ha ido en los últimos años, en relación al resto de la masa de la población trabajadora, no les ha ido mal. Sus aumentos salariales han sido, en general, digamos, en los estudios que hay sobre población sindicalizada, superiores al promedio de los aumentos que tiene el resto de los trabajadores. Pero esto, César, ¿no es cierto en general para la población empleada del país? Que le está yendo mejor que a la desempleada y tal vez a los sindicalizados un poco mejor que a los otros dos grupos, no sé. Puede ser, puede muy bien ser bueno, ciertamente, si tienes trabajo te va mejor que a los desempleados, ¿no? Y si tienes trabajo sindicalizado, y en particular en los sindicatos de empresas públicas o de dependencias públicas, los datos para México te muestran que sus aumentos salariales han sido bastante superiores al promedio del salario mínimo. El último caso lo tuvimos hace un par de días, en el caso del SME, que obtuvo... Se conjuró la huelga y se conjuró la huelga, pero obtuvo 4%. 4%, que es el mismo del salario mínimo, pero que cuando le sumas las prestaciones es 9.1% según un cálculo. Así es. Realmente es 3 veces lo que se espera de inflación en el año, y así ha sido todos los años. Okay. Con respecto a este tema, la percepción de un ciudadano común es que los sindicatos, los del Estado, solamente sirven para negociar el contrato colectivo del trabajo y o aumentar las prestaciones salariales cada año. Y eso pues a costa de los impuestos de nosotros los ciudadanos. ¿Qué otras funciones debe de tener el sindicato del Estado o qué otras funciones hace el sindicato del Estado? El sindicato del Estado e incluso el de la iniciativa privada debiera estar vigilante de lo que los sindicatos mismos llaman la materia de trabajo. Debería de conocer tanto el sindicato acerca del proceso productivo que pudiese idealmente, a lo mejor estoy idealizando los sindicatos, que pudiese adelantarse a los requerimientos de productividad, de transformación, de flexibilidad del proceso productivo para defender a su fuente de trabajo frente a un mercado muy competitivo. Y eso creo que lo contrario de lo que estoy diciendo es un sindicalismo anquilosado que no logra realmente conocer su materia de trabajo, conocer el proceso productivo, tener trabajadores polivalentes que realizan diferentes funciones, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar, cuando el sindicato del IMSS muy legítimamente está defendiendo su contrato colectivo de trabajo y sus prestaciones y sus jugosas prerrogativas, como la de su jubilación, con el porcentaje de su sueldo que se jubilan, uno podría preguntarse qué tanto está el sindicato compenetrado del otro lado, es decir, del lado de la eficiencia y de la productividad de la empresa para el beneficio de todos los mexicanos. Ahora que preguntamos por los sindicatos del sector público, ¿qué tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está luchando también por el bienestar y en el largo plazo por la posibilidad de tener buenos servicios de salud y un financieramente sano seguro social, ¿no? ¿Qué tanto está trabajando el Seguro Social en eso? Yo creo que el caso del Seguro Social es un caso por el problema de las pensiones, que absorben una parte sustancial de los recursos del seguro. Ya es un caso donde hay un juego, lo que llaman los economistas, un juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Digamos, la única manera en la que esa institución sea viable es que en algún momento se dé un rescate y que alguien absorba la masa del pasivo laboral que hay con los trabajadores. Que es sustancial, según entiendo. Que es sustancial, es muy grande y que políticamente ha sido muy difícil llegar a ese acuerdo. Entonces, yo creo que a todos, si les pregunta uno, los trabajadores, los directivos, les gustaría que hubiera mejores servicios, que hubiera medicinas en las clínicas y que se expandiera el servicio al resto de la población, pero digamos, ahí hay un interés totalmente enfrentado porque no alcanzan los recursos. Claro. Y porque año con año, hasta incluso después de la reforma a través de algún subterfugio legal,
el crecimiento de las pensiones se va comiendo los recursos adicionales que tiene el IMSS, y lo que vemos es un deterioro en los servicios y un freno a la expansión, que bueno, además tenemos otros fenómenos donde se aumenta la cobertura, por ejemplo, con el Seguro Popular o con este tipo de medidas, y no se aumentan correspondientemente los recursos para el Seguro Social. Se lanza el programa, pero no se le dan los Pero, recursos. digamos, en la ecuación no está el tamaño de recursos que corresponda al crecimiento que vemos en la masa trabajadora y el crecimiento de las pensiones y del pasivo laboral. Okay. Entonces, la suma, digo, no cuadra, ¿no? Me llama la atención los términos que estamos utilizando. Tú, Hanna, preocupada por eficiencia, productividad, representación, es un subtema de lo que estamos hablando, ya hablamos un poco de democracia. Me llama la atención, y regreso un poco a los números que mencionamos, yo lo que veo son sindicalizados felices contra población general crítica, si puedo resumir esta gráfica de alguna manera. ¿Qué está haciendo el sindicato de estas funciones de las que estamos hablando? Creo que tú fuiste un poco crítico sobre el tema de productividad. Dices, no están ayudando a la productividad, o tal vez no necesariamente, ¿no? Pero entonces algo deben de estar haciendo bien. Tú dijiste, pues sí les están compensando sus ingresos. ¿Están consiguiendo aumentos por encima de la inflación? Sí. Y de hecho ahí lo sorprendente es el 33% de gente que no está a gusto, más que el 66% de los que sí están de acuerdo con ¿A ti te sorprendería el 33%? Paco, yo refrazaría tu pregunta un poco en el mismo tono. ¿Se necesitan los sindicatos? Y en caso de necesitarse, ¿cómo deben de operar para que la empresa, el trabajador, los consumidores y el país estén mejor? Mira, siguiendo sí estoy de acuerdo con César, coincido con él, pero trato de contestar tu pregunta. La gran paradoja es que en México hay un enorme porcentaje de contratos de protección. Los contratos de protección son contratos que están entregados completamente a la parte gerencial, no voy a decir patronal, a la parte empleadora, y eso no necesariamente genera mejores relaciones laborales o trabajo más productivo. No me quedó claro otra vez. ¿Qué es un contrato de protección? Un contrato de protección es un contrato que simula ser un contrato colectivo, un verdadero contrato colectivo de trabajo. En realidad es un machote que se repite en diferentes empresas de diferentes tamaños y que está perfectamente diseñado a modo del empleador. Ahora, eso... Para que se beneficie el empleador. Sí. Por eso resulta lo que dice César. Los aumentos salariales son mayores en verdaderos contratos colectivos, le hace sector público, grandes sindicatos nacionales de industria versus sindicatos de simulación que tienen contratos de protección. Ahora bien, esto lo que nos quiere decir es que el sindicalismo, bueno o no tan bueno, productivo o menos improductivo o más anquilosado, de todas maneras contribuye a la organización del trabajo en la empresa. Entonces, lo que yo te diría es, los sindicatos son necesarios en la medida, en una época como esta, globalizada, de mercados abiertos, etcétera, de mucha competencia, ¿no? De producción cambiante, postfordista, como le dicen los especialistas. Sí se necesitan los sindicatos, o pueden necesitarse en la medida en la que estos sindicatos se conviertan en aliados del resto de la sociedad y de sus empleadores. La ecuación que creo que ya no cuaja históricamente, ¿no? Es la de pensar que indefectiblemente las relaciones son, el otro término de los economistas, de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro, ¿no? Deberían pasar a ser, nada más para terminar, de suma positiva, que todos ganáramos. César, entonces Claudio dice sí a los sindicatos. ¿Tú crees que las empresas no cumplirían con los trabajadores si no existiera esta figura? Hay todo un debate entre los economistas y entre los historiadores. Yo sí creo que los sindicatos históricamente en muchas instancias han sido vehículos muy útiles para las sociedades. Y yo me iría, antes de la función productiva, de esto, que yo creo que es importante y esencial, que los sindicatos ayuden a sus empresas o entidades a ser productivos, a cumplir con sus fines sociales,
yo me iría un paso anterior. Hay un cierto tipo de derechos mínimos que se tienen que cubrir. Desde luego. Y eso lo vimos en el caso de Pasta de Conchos. En esos casos, ahí es donde cuando uno ve el drama humano de lo que sucede en lugares donde no hay las normas mínimas de seguridad industrial y de protección de los trabajadores, donde digamos, cuando se descorre el velo, cuando sucede una catástrofe, se da uno cuenta de que la mitad de la gente no está sindicalizada, no tiene ningún tipo de derechos. Ahí es donde dice uno, bueno, para eso tienen que existir los sindicatos, cuando menos, ¿no? Hay un mínimo de acciones que tienen que darse para defender cosas, ahora sí que derechos humanos mínimos, o sea, que se están violando en algunos casos de una manera... Desde luego. El incentivo del patrón no va a ser a darlo a menos de que alguien se lo exija, y para eso el sindicato. A menos de que exista un vehículo colectivo que haga que el patrón tenga de alguna manera que dar o que reconocer esos derechos. Digo, por lo otro es esperarnos a que exista una crisis del tamaño nacional donde todos los reflectores están puestos, y ahí sí muchos patrones inmediatamente salen y dicen, no, ahora sí voy a darle a todos estos aunque no les corresponda, etc. Está bien, pero hay ese mínimo de cuestiones de derechos humanos básicos, de seguridad, de integridad física, que se tienen que cumplir, y para eso yo creo que históricamente fueron un vehículo importante los sindicatos. Tenemos el otro nivel, que es el nivel de sindicato de trabajadores de la educación o el sindicato de trabajadores electricistas bueno, el SME claramente no está ayudando a su empresa a dar un servicio público eléctrico eficiente, barato, que funcione para los dos. Sindicato de trabajadores de la educación, en México no tenemos una educación de calidad ni vemos acciones donde se refleje un compromiso. Hay esa otra dimensión que se tiene que dar, pero en la dimensión básica, ahí sí hay preocupaciones que yo creo que son válidas. Estaremos diciendo que sí están negociando bien para sus agremiados, pero no están preocupados por el entorno social ni en los beneficios sociales. Y hay la otra pregunta que también es muy importante, que es, los sindicatos hoy día son una minoría de la población trabajadora. Eso no era así siempre. Cuando nacen los sindicatos, la idea es que todos los trabajadores pertenecieran a estos vehículos de acción colectiva. Hoy día son un 16%, si atendemos a lo que dice la encuesta de parametría, de la masa trabajadora. Y a veces lo que ganan, lo ganan a costa de lo que pierden los otros. ¿Se vale eso? Es una pregunta que yo creo que está abierta en muchas sociedades, pero en la medida en que los sindicatos representan una minoría cada vez más reducida de los trabajadores, ¿qué tanto representan a los trabajadores? Ok, por lo que, perdón, nada más, con lo que estamos viendo, creo que hay un punto que ambos están de acuerdo y me lo dejan claro. Sí representan, son necesarios en términos de defensa de derechos, de beneficios para los agremiados. A veces se olvidan de lo que está pasando allá afuera y no está en una relación de ganar-ganar, está en una relación más bien de suma cero. Hasta ahí. Tú tocaste un caso ahora, Sarqué, yendo al tema nuevamente de la percepción pública. Hablaste del caso de los mineros. Algún líder de un partido me llamaba la atención alguna vez, tú hablaste de este caso porque además se hizo muy público, y me decía, tal vez ya nos acostumbramos, pero no es normal que el líder de un sindicato tenga una casa de tal valor, tenga un apartamento en París, tenga un apartamento en San Diego. No es normal que un líder sindical viva como vive en México. Que nunca haya picado piedra. Y eso, además, y eso te forma parte de la percepción pública, ¿no? Creo que eso nos lleva a ser como críticos, o como está haciendo la población crítica, no solo con los sindicatos, no solo con la estructura, que puede ser además un tema de debate si defiendes a tus agremiados, e incluso puedes atentar contra el interés general de la sociedad, sería algo debatible. Me llama la atención en el tema de la percepción pública también lo que está generando estos líderes sindicales. Bueno, es que ya digámoslo, ¿no? Es que así como César mencionó la parte histórica, donde los sindicatos se convirtieron en adalides de los derechos mínimos, también es cierto que a la vuelta de 150 años, por poner una cifra, lo que tenemos son legados del pasado que nos constriñen en el presente. Esta es la otra cara no positiva del sindicalismo. Es decir, es un sindicalismo anquilosado donde los líderes se han servido con la cuchara grande. No solamente se han conectado con una ecuación electoral política, que no es necesariamente malo. Es decir, no es necesariamente malo que los líderes sindicales tengan puestos de elección popular, pero probablemente los aleje de la materia de trabajo.
Eso hay que decirlo. Pero por otro lado, estos sindicatos del pasado nos entregan una buena dosis o una imagen al menos escandalosa de corrupción. Y Claudio, yo quiero hablar del futuro. ¿Sindicatos sí? ¿Cómo? ¿Cuál debe de ser la relación obrero-patronal? ¿Qué deben de contener estos contratos? ¿Cuáles son las tendencias de los sindicatos en otros países del mundo? Los sindicatos están condenados no a desaparecer, pero sí las poblaciones sindicales, ¿verdad?, a disminuir, como están disminuyendo en la mayoría de los países, sí no se vuelven vigentes desde el punto de vista social y político por un lado y también económico. Es decir, si tú ves a los sindicatos en España o quizá en Italia, es decir, en algunos pocos países esos sindicatos se están volviendo vigentes, están negociando con la contraparte gerencial los cambios que tiene que haber en la producción para fines de la competitividad, y son sindicatos que curiosamente tienen un lado político virtuoso, que están ligados a movimientos más o menos de características socialdemócratas, ¿no? Que realmente entran en una alianza social más amplia. Ese sindicalismo va a pervivir, en mi opinión, va a sobrevivir, y es el sindicalismo deseable y el mejor sindicalismo. El otro sindicalismo, el sindicalismo particularista de grupo de interés proclive a la corrupción, discursivo, oligárquico, que nada más tiene un discurso de dientes para afuera, de alianza social, pero que a la hora de la hora no es cierto, es al contrario, está condenado poco a poco a morir o a quedar reducido a su mínima expresión. Yo les haría a ambos una pregunta, ya que entramos a la parte de hablar de los concretos. ¿Podremos hacer una tipología de los sindicatos? ¿Tendremos algunos ejemplos de lo que representa? Les pediría que lo pensáramos, que lo tuvieran en mente. Regresamos a Opinión Pública, vamos a un corte. El deterioro de la imagen del sindicalismo mexicano es tal que 39% de los mexicanos no sindicalizados considera que esas organizaciones perjudican y 33% cree que ayudan. Cuando se pregunta a los trabajadores que forman parte de un sindicato qué piensan sobre esto, 5 de cada 10 cree que sirven y 4 que no lo hacen. Los resultados de una encuesta de parametría dejan ver que los mexicanos tienen una idea negativa sobre los sindicatos. Están manipulados, o sea, hay gente que no hace lo que le corresponde, o sea, si la finalidad es apoyar a los trabajadores, pues no lo hace, o sea, la misma empresa les paga. Pues, ¿qué le diremos, va? Tan democrático no es, casi siempre es para ponerle en la torre a los trabajadores. Existe mucha corrupción en ellos. Y la verdad, ahorita los sindicatos ya están muy maleados, de hecho, ya hasta parece que le hacen daño más al trabajador que ayudarlo en las formas, sus reformas laborales. Los afectan más que de verdad que los estén ayudando, por eso no creo que sean democráticos. Porque yo creo que todavía tienen muchos trabas y no pueden manejarse lo adecuadamente posible para defender a los trabajadores. Porque hay muchos líderes sindicales y hay muchos movimientos que de alguna manera están afectando la libertad de esos sindicatos. Hay muchos intereses ahí. No, pues son chuecos. Son corruptos todos, ¿no? Les leo el último gráfico. Claro. La pregunta dice, con lo que usted ha visto, ¿sabe qué tan democráticos son los sindicatos en México? La población general, entre quien dice mucho y algo, suma 40%. Los sindicalizados, entre quien dice mucho, 22 y algo, 41, suma 63%. Otra vez, los sindicalizados dicen que sí, son democráticos. Llama la atención, ¿no, Hanna? Sí, yo aquí oigo que dicen que algunos sindicatos no son productivos y no es culpa en sí del sindicato, sino, digamos, de la infraestructura alrededor de este sindicato, que sería como el caso
pues electricista o petróleos, también puede ser que no hemos tocado. Petróleo. También el sindicato de maestros. Los petroleros sería interesante, Sí, ¿no? yo pondría el énfasis, no es culpa exclusiva. Yo creo que sí hay una parte de responsabilidad, porque la idea de que la organización donde la fuerza laboral participa sea productiva no debería ser una idea exclusiva de la gerencia, sino debería ser una idea compartida por todos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de CFE, es claro que había, al menos en el liderazgo del sindicato, durante el tiempo que estuvo Leonardo Rodríguez Alcaine, sí había una voluntad de hacerlo productivo, con problemas de corrupción, de autoritarios, lo que quiera, pero había ahí algo que no existió, por ejemplo, en el SME, que lo que vemos es mucha retórica, en el caso de Luz y Fuerza, de la compañía del centro del país de electricidad, mucha retórica, pero muy poca práctica. El único acuerdo, por ejemplo, importante que firmó el SME con Luz y Fuerza durante este sexenio era un acuerdo para reducir las pérdidas de energía. Lo firmó en 2001, a finales de 2001. Luz y Fuerza tenía pérdidas de energía, electricidad que se desperdicia, que se pierde por diablitos o por esas cosas, de 24%. Después de 3 años de cooperación sindicato-empresa, tenemos pérdidas de energía cercanas al 30%. Entonces, o sea, está funcionando. O sea, si la cooperación no se traduce en resultados reales, claro. digamos, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí no hay una voluntad, y hay muchas cosas que puedes decir, pero no hay esa voluntad de ser productivo. Otro tema que no hemos tocado, lo pongo en la mesa, sindicatos estatales y privatización de empresas estatales. Bueno, como la privatización es un tema satanizado ya en el léxico político mexicano, en primer lugar, va a ser muy difícil que haya privatizaciones como tales. Va a haber esquemas que permitan la participación privada hasta cierto punto, como lo hemos visto claramente en el caso eléctrico y como creo que lo vamos a ver en otros casos como el energético. Entonces, pero tu pregunta era, ¿privatización y sindicatos? O sea, ¿qué opinan los sindicatos de que haya participación privada? ¿Les iría mejor? ¿Perderían prerrogativas? Aquí hay que decir algo muy importante. Si cuando tú le haces la pregunta al sindicato sobre privatización y lo que ello implica, sobre todo lo que ello implica, el sindicato tiene rigideces en su contrato colectivo de trabajo ya muy grandes. La respuesta es: el sindicato se va a oponer. O sea, lo que la evidencia empírica demuestra es que los sindicatos que enfrentan rigideces contractuales muy grandes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas en el caso de Luz y Fuerza, se va a oponer a rajatabla porque teme que un cambiecito se convierta en el hilo de la media y se vaya todo el cagamo contractual y pierdan todas sus prerrogativas. ¿Este sería el caso de Pemex, Claudio? En parte, en la parte de los privilegios ya groseros, ¿no? Creo que desde la época de Mario Ramón Betet se vienen perdiendo sus privilegios. ¿A qué te refieres con privilegios ya groseros? Muy bien, César, los contratos. Bueno, que nos cuenten. Que un sindicato tenga un porcentaje en automático sobre los contratos de Pemex. ¿Por qué? Es un privilegio, eso es una canonjía, eso es un... Decimonónica, por decirlo menos. Jugosísima, decimonónica, por decirlo menos. Yo diría que de la época de Luis XVI, ¿no? Entonces... Testamentaria, entonces. Entonces depende cuándo agarres el sindicato en el momento de privatizar y en reestructurar. Si las rigideces son muy grandes, lo más probable es que el sindicato se oponga. Si las rigideces no son tantas, porque ha habido cierta historia de cambio contractual, como en el caso telefonista, vas a ver una actitud mucho más cooperativa para reestructurar la empresa y privatizarla, ¿no? César, ¿nos cuentas rápido la experiencia de los telefonistas? Sí, cómo no. De hecho, yo pondría énfasis en dos casos, el de los telefonistas y el de los electricistas del SUTERM. El caso de los telefonistas es interesante porque un paquete de acciones de la empresa a privatizarse de Telmex
fue, digamos, el pago por aceptar esta privatización, ¿no? Un 5%, ¿no? Un porcentaje. ¿No? Y eso, ustedes saben lo que vale Telmex, ustedes saben lo que vale Slim. No es una cantidad trivial en absoluto. ¿Ese 5% es del sindicato o de los trabajadores? O de Carso, no, ¿verdad? Es un porcentaje que corresponde al sindicato y habrá una participación proporcional de cada trabajador en esa parte, ¿no? Caso de otra empresa que ha aceptado privatización, que es CFE, el acuerdo finalmente que suscribieron Leonardo Rodríguez Alcaine y el actual director de CFE es un acuerdo donde también hay un pago. Y ese pago básicamente consiste en que vamos a permitir que operen los permisionarios, esta forma de privatización que son de producción independiente o de cogeneración o de autoabastecimiento, pero a condición de que cada nuevo permisionario que opere tiene que firmar un contrato colectivo con el SUTERM. Entonces, digamos, ahí el pago es, está bien, te voy a dejar ser productivo, pero las nuevas empresas que participen, a fuerza se van a afiliar sus trabajadores al SUTERM, entonces hay un pago para el sindicato. Son, digamos, yo creo que cada vez que se reestructura algo, necesita haber algún tipo de compensación a la parte que va a ser afectada. Claro. La competencia naturalmente afecta a los trabajadores que han vivido en un monopolio, porque implica esfuerzos adicionales y porque implica riesgos de pérdida de mercado, ¿no? De eso se trata. Claro. Los casos donde hemos visto que ha funcionado en México han sido con pagos de algún tipo, ¿no? El caso de Telmex, participación accionaria, caso de CFE con garantizándole los nuevos contratos colectivos que surgieran de la privatización. Claro. Muchas gracias, Claudio. ¿Un comentario final antes de irnos? No, bueno, yo haría énfasis en la necesidad de no ni satanizar a los sindicatos, pero tampoco respetarlos demasiado. Hay una serie de cosas que yo creo que son escandalosas de la manera como están hoy día estructurados los sindicatos, como funcionan en nuestro país, que hay que criticarlas lo más posible, y también hay que reconocer que históricamente y todavía hoy día juegan un papel que puede ser constructivo y útil para nuestra sociedad. Claro. Yo creo que hay que pedirles a los sindicatos de hoy en día, uno, que sean representativos, pero hay que pedirles también que se adapten a un mundo cambiante que inevitablemente nos entrega condiciones de la estructura económica muy diferentes, de la productividad, en fin, todos los mercados, todo esto, y pedirles también que enarbolen los derechos genuinos, auténticos, esenciales de las personas que están trabajando ahí, ¿no? O sea, que sean representativos, pero que también acepten los cambios del entorno, ¿no? De otra manera, ese sindicalismo, cuando esgrima un discurso social de alianza con el resto de la sociedad, va a ser pura retórica. No va a haber nada ahí. Eso ya es un indicador preocupante. Así es. Muy bien, Hanna. Gracias, Paco. Les agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros. Esto es Opinión Pública. Los vemos el próximo viernes a las 11 de la noche. Por favor, mándenos sus comentarios a opinionpublica@proyecto40.com.mx. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.